El sonido amortiguado de cubiertos de plata y el susurro de conversaciones educadas formaban la melodía de El Dorado. Era el santuario de Javier de la Vega, el hombre que transformó un puñado de sueños en un imperio. A sus 45 años, era la personificación misma del éxito, un titán en traje de lana italiana, con una barbacana meticulosamente recortada que ocultaba las cicatrices de un pasado que se esforzaba por borrar. En su muñeca, un reloj que valía más que la vida de un hombre común brillaba bajo la luz dorada de la lámpara de araña. Javier no veía a la gente, veía activos, veía números, veía oportunidades de negocio. Creía que el dinero era la única moneda real, la única armadura contra el dolor. Su mirada, fría y calculadora, recorría el ambiente, buscando la perfección que exigía de todo en su vida, una perfección que era, en realidad, una máscara para la soledad. El restaurante, con sus paredes de mármol y detalles en oro, era su espejo, un reflejo del vacío grandioso que construyó para sí mismo. Pero lo que vio esa noche lo cambiaría todo. Javier levantó su copa de cristal, celebrando mentalmente otro negocio millonario cerrado. Ese éxito era la validación que buscaba, la prueba de que su elección, años atrás, había sido la correcta. Había cambiado una vida simple por un imperio, un amor por poder. El pensamiento, una sombra fugaz, fue inmediatamente reprimido. No había espacio para el arrepentimiento en su fortaleza mental. La mesa, decorada con arreglos florales exuberantes, era su escenario. Era el protagonista de una obra llamada Éxito, y el público, una élite de empresarios y banqueros, aplaudía silenciosamente su ascenso. La arrogancia, un rasgo que cultivaba como un jardín secreto, era su escudo. Se sentía invencible, inquebrantable, un rey en su trono dorado. Nadie jamás lo alcanzaría, ni siquiera el fantasma de una vida que dejó atrás. La noche era perfecta, el vino, el ambiente, todo alineado para celebrar su grandeza. El único ruido en su mundo perfecto era el silencio de su propio corazón. Y entonces ella apareció, Sofía Rodríguez. A sus 38 años, era un fantasma del pasado materializado en un delantal blanco, zapatos gastados y un vientre visiblemente redondeado. El contraste era brutal. Mientras él vestía la opulencia, ella cargaba la humildad. Mientras él tenía manos que nunca supieron lo que era el trabajo pesado, las de ella estaban callosas, cansadas, pero llenas de una dignidad silenciosa. La escena parecía un cuadro, una fotografía en movimiento, donde la luz dorada de la lámpara de araña se rompió para iluminar la vida que ella llevaba. El delantal, un símbolo de servicio, de trabajo y lucha, era la antítesis de su lujo estéril. La presencia de ella no fue solo un shock, fue un terremoto que sacudió los cimientos de su mundo. Javier sintió que el aire se enrarecía. La música del restaurante se disipaba en un zumbido distante. El silencio entre ellos, cargado de años de resentimiento y palabras no dichas, era más ensordecedor que cualquier sonido. Javier se congeló. No fue por arrogancia, sino por un shock que lo arrojó de vuelta en el tiempo, a una época en la que ella era su única riqueza. Recordó ese rostro, los ojos que una vez brillaron de amor por él, las manos que sostenían las suyas, no una copa de cristal. El tiempo que él creía controlar, de repente se deshizo. Delante de él no estaba solo una mesera, sino la personificación de cada decisión que había tomado, cada puente que había quemado. El shock profundo dio paso a una culpa punzante. No sentía lástima por ella. Sentía la vergüenza de su propia alma, la bancarrota moral detrás de su fachada de éxito. Lo que hizo, en lo que se convirtió, estaba expuesto allí, delante de un par de ojos que pensó que jamás volvería a ver. El embarazo de ella era un espejo.
reflejando la vida que pudo haber tenido, la felicidad que cambió por números e informes financieros. La copa en su mano tembló, casi resbalando de sus dedos. La sonrisa arrogante de Javier, que usaba como una máscara social, desapareció, sustituida por una expresión de pura incredulidad y dolor. No podía desviar la mirada del vientre redondeado de Sofía, una promesa de vida que él nunca supo que existía. La fotografía que ella llevaba, gastada y arrugada, era el último vestigio de un amor que él juzgaba haber muerto. Pero la vida que ella llevaba en su vientre era la prueba de que algo, alguna cosa de ellos, sobrevivió. La verdad que ella reveló, sin decir una palabra, no era la de su embarazo, sino la verdad de su propia pobreza moral. Él, que pensó haber ganado todo, en realidad había perdido la única cosa que importaba, la oportunidad de ser padre, de tener una familia. El aire en la garganta de Javier se volvió denso y no podía respirar. La sala de reuniones fría, el penthouse, todo se convirtió en una prisión. Sofía, ajena al torbellino que agitaba al hombre frente a ella, intentó mantener la compostura. Ese era solo otro día de trabajo, solo otro cliente a quien servir. La vida de Javier era un mundo de opulencia que ella solo conocía a través de las revistas. Lo que no esperaba era encontrarlo allí. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo de Sofía se detuvo. Ese rostro, que un día fue el único paisaje que ella quería ver, ahora era una pintura de arrogancia y frialdad. El traje caro, el reloj extravagante, todo era un recordatorio del abismo entre ellos, un abismo que él mismo había cavado. Sintió una punzada de dolor, pero no de lástima por sí misma. Era una tristeza por lo que fueron, por lo que pudieron haber sido. Forzó una sonrisa profesional y se acercó a la mesa, el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. «Buenas noches. ¿Qué desean el señor y sus invitados?» La voz de Sofía, un susurro suave, rompió el silencio tenso. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el bloc de notas. Javier no respondió. Sus ojos seguían fijos en el vientre de ella, como si estuvieran tratando de descifrar un enigma. El mundo alrededor de ellos desapareció. Solo estaban ellos dos, la riqueza y la humildad, el poder y la vulnerabilidad, la arrogancia y la dignidad. El aire se volvió denso y el tiempo se estiró, cada segundo pareciendo una eternidad. Los otros invitados en la mesa de Javier estaban inquietos, observando el extraño silencio entre su líder y la mesera. Nadie se atrevió a decir una palabra. La tensión en la sala era palpable. Javier estaba en un dilema torturante, una encrucijada moral que nunca imaginó que tendría que enfrentar. El pasado entre ellos era un campo minado de recuerdos y silencios. Javier y Sofía, otrora inseparables, vivían un amor construido sobre la promesa de una vida simple, de sueños compartidos bajo el cielo nocturno de un pueblito lejano. Él le prometió construirle un hogar, una familia, pero la ambición lo cegó. Él la cambió por el poder, por un divorcio amargo donde el orgullo herido y la falta de comunicación los separaron. Él la vio como un obstáculo, un peso que le impedía volar más alto, y la dejó atrás, sin mirar atrás. Él no sabía, pero ella guardaba en su bolso una pequeña foto doblada de ambos, tomada años atrás, en un festival. La fotografía, desgastada y con los bordes arrugados, era el último vestigio de un amor que él juzgaba haber muerto. Javier finalmente encontró su voz, ronca e incierta. Sofía, el nombre, un sonido que no pronunciaba desde hacía años, parecía extraño en sus labios. Levantó la mano, un gesto vacilante. ¿Qué es eso? Él apuntó al vientre de ella, sin poder articular la palabra embarazo. La expresión de Sofía se endureció. Sintió un nudo en la garganta, la emoción amenazando con desbordarse. No quería lástima, no quería que él la viera como una víctima.
Era una mujer fuerte, que construyó una nueva vida, una vida que no lo necesitaba a él. Levantó la barbilla, su mirada, una vez llena de amor, ahora llevaba una determinación fría. No es de su incumbencia, señor. La respuesta, cortante como un bisturí, le dio a Javier de lleno. Él bajó la mano, la vergüenza instalándose en su pecho. Él la lastimó, él la abandonó, y ahora ella lo rechazaba. Su ego, una muralla que construyó con ladrillos de arrogancia, comenzó a agrietarse. El dilema de Javier era torturante. Podía fingir que no la reconocía, proteger su ego y su imagen pública. O podía romper la barrera que él mismo construyó y tender la mano a la mujer que, en silencio, lo atormentó durante años. Se vio forzado a confrontar el vacío de su propia existencia, la soledad detrás de su fachada de éxito. La escena, una colisión de destinos, era un punto de ruptura violento. ¿Qué hará? ¿Qué lo llevará a hacer la moral, la ética, el amor o la culpa? El silencio entre ellos es ensordecedor, un abismo de años de arrepentimiento y palabras no dichas. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que sigue. La tensión en la mesa era insoportable. Los socios de Javier lo observaban con curiosidad, sin entender la escena dramática que se desarrollaba. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una sonrisa de tiburón, intentó romper el hielo. Javier, amigo, ¿qué pasa? Pidamos el vino y cerremos este negocio. Su voz, llena de prisa e impaciencia, fue como un balde de agua fría. Javier apenas escuchó. Estaba atrapado en un laberinto de recuerdos. Recordaba a Sofía, joven y radiante, en un vestido simple y zapatos gastados. Estaban en una fiesta de verano, bailando bajo la luz de la luna, con el olor de las flores y el sonido de una guitarra. Esos eran los días en que no le importaba el dinero, cuando la única cosa que importaba era su amor. Disculpen, yo no me siento bien. Javier se levantó bruscamente sin mirar a sus socios. Sus ojos no se apartaban de Sofía. Sintió el peso de la mirada de todos los presentes, pero no le importaba. Lo que vio esa noche era más que un fantasma del pasado. Era la prueba viva de que había destruido lo más preciado que tuvo. La copa de cristal, que antes simbolizaba su victoria, ahora parecía un peso en su mano. La soltó y cayó al suelo, haciéndose añicos en 1000 pedazos. El sonido, fuerte y dramático, hizo que todos en el restaurante los miraran. Sofía miró los trozos de vidrio en el suelo y el rostro desfigurado de Javier. Ella entendió. Ya no era el hombre que ella amaba. Era un extraño. «Por favor, síganme». Javier se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del restaurante. No le importaban las miradas ni los susurros que comenzaron a esparcirse. La única cosa que importaba era salir de allí, respirar, pensar. Sus socios, confundidos e incómodos, lo siguieron. Sofía, con la mano en el pecho, lo vio alejarse. La expresión en su rostro era ilegible, una mezcla de dolor, rabia y una tristeza profunda. Tomó la bandeja de plata que un día fue la joya de su mesa de matrimonio y comenzó a limpiar los trozos de vidrio. Los ojos de Javier, antes de salir, la miraron una vez más. Una mirada de arrepentimiento y de culpa. No podía soportar la imagen de ella, embarazada, sirviendo su mesa. Javier caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, el traje caro y el reloj brillante, una ironía en su estado de ánimo. Se sentó en un banco de parque, bajo la luz de un poste de calle. Los recuerdos lo invadieron como una ola gigante. Él y Sofía, sentados en un banco como ese, pero en una plaza de su ciudad natal, comiendo helado y riendo. Recordaba cómo el cabello de ella olía a jazmín y cómo su sonrisa era la cosa más bonita que él había visto. Recordaba prometerle el mundo, jurar que serían felices para siempre,
Pero el mundo que prometió, el mundo que construyó, era un mundo de soledad, y la felicidad que buscó, la felicidad que pensó que el dinero compraría, era la única cosa que no tenía. Tomó su celular y tecleó el nombre de Sofía en Google. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Un perfil en Facebook, tal vez? Se sintió un completo idiota. Sofía no era de redes sociales. Era la chica que amaba el silencio, la chica que prefería un libro a una película, la chica que encontraba belleza en las cosas más simples. Tiró el celular al suelo, la pantalla haciéndose añicos. El sonido fue un eco de lo que sentía, hecho añicos, roto, vacío. Era el millonario, ¿pero qué tenía? Nada. Tenía una casa vacía, un corazón vacío y una vida vacía. Era el rey de un reino de soledad. Las luces de la ciudad, que antes le parecían una señal de su victoria, ahora eran un recordatorio del vacío que creó. Javier pasó la noche en vela, caminando por la ciudad. Se sentía como un fantasma, invisible, sin rumbo. La imagen de Sofía, embarazada, con las manos cansadas y el delantal blanco, no salía de su cabeza. El vientre de ella, una promesa de vida, era la antítesis de su mundo estéril. Sabía que el hijo que ella estaba esperando era de él. El amor de ellos, que él juzgaba haber muerto, de alguna forma sobrevivió. Pensó en todas las veces que la trató como un obstáculo, como un peso. La vio como una carga, cuando en realidad era la única cosa que le impedía volar hacia el abismo. La cambió por el poder, por el dinero, por una vida que pensó que sería su redención. El sol nació y Javier seguía caminando. Llegó a su apartamento, un penthouse lujoso, con una vista deslumbrante de la ciudad. Entró y se sentó en su sillón de cuero, el sol de la mañana iluminando el ambiente. El apartamento parecía una prisión. Las paredes blancas, el piso de mármol, las obras de arte caras, todo parecía frío y sin vida. Miró su reflejo en una ventana y no se reconoció. Ese hombre, con el traje de lana italiana y el reloj de lujo, era un extraño. No era el hombre que Sofía amó. No era el hombre que prometió ser. Era un fantasma, una sombra, la personificación de una vida de arrepentimiento. Tomó el teléfono y llamó a su abogado. Quiero que encuentres a una mujer llamada Sofía Rodríguez. Trabaja en el restaurante El Dorado. Quiero que la encuentres y que la ayudes. Ayúdala a tener la mejor vida posible. Dinero, casa, educación, lo que necesite. La voz de Javier era firme, pero la emoción estaba contenida en cada palabra. El abogado, acostumbrado a la arrogancia y el tono de mando de Javier, se sorprendió. «Señor, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?» Javier suspiró. «No, no necesito. Solo haz lo que te pedí. Y si ella pregunta quién la está ayudando, dile que es un amigo del pasado. No digas mi nombre». Javier sabía que el dinero no compraría el perdón de Sofía, pero era todo lo que tenía para ofrecer. El dinero, que una vez pensó que era la única cosa que importaba, ahora era la única cosa que tenía para intentar redimirse. No la buscó para intentar reconquistarla, la buscó para darle la vida que ella merecía, la vida que él prometió que le daría. Quería que ella fuera feliz, que ella tuviera la vida que él le robó. Quería que su hijo tuviera un futuro que él, con su arrogancia y su ambición, nunca podría haberle dado. Quería que su hijo supiera que él hizo lo que pudo para darle la vida que merecía. Javier pasó el día en su apartamento, un prisionero de su propia culpa. Miró la vista de la ciudad, la misma vista que antes le daba una sensación de poder y control. Ahora, la vista parecía un recordatorio de su insignificancia. Él, el hombre que pensó que era el rey de la ciudad, era solo un hombre que cometió un error que le costó la única cosa que importaba, la soledad, que él una vez abrazó como un aliado, ahora lo sofocaba.
Cerró los ojos y recordó el olor a jazmín, la sonrisa de Sofía, la promesa que hizo. El dolor era insoportable, pero él sabía que era el dolor que merecía. Era un millonario, pero era un hombre pobre, un hombre que perdió su camino. Era la personificación de un hombre que cometió el peor error de su vida, el error de cambiar el amor por el poder. La noche cayó y Javier no pudo dormir. Se levantó, caminó hasta el balcón y miró la ciudad. El viento frío golpeaba su rostro. Se sentía como un fantasma flotando entre la vida y la muerte. Se sentía como un hombre que perdió su alma. Se sentía como un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario. Se sintió como un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. La imagen de Sofía, embarazada, con la mano en su vientre, era un recordatorio constante de su fracaso. Era un millonario, pero era un hombre quebrado, y sabía que el dinero, que una vez pensó que sería su redención, era la única cosa que tenía para redimirse, pero no era la única cosa que necesitaba. Necesitaba perdón, pero sabía que el perdón de Sofía era algo que nunca conseguiría. No me reconoció. No. Sí me reconoció, solo que no dijo nada. Sofía hablaba con su amiga, una mesera mayor, en una cafetería. Vi la mirada en sus ojos, el shock, el arrepentimiento. Se levantó y se fue. Rompió una copa de vino. Sé que me reconoció. Su amiga, que la conocía desde hacía años, la abrazó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con él? Sofía suspiró. No necesito su dinero, no necesito su lástima. Tengo mi vida y tengo a mi hijo. Soy feliz. Lo que no necesito es a un hombre que me abandonó cuando más lo necesité. Él hizo su elección y yo hice la mía. Sofía tomó la fotografía arrugada y la guardó en su bolso. ¿Qué es eso?, su amiga preguntó. Es mi pasado y se va a quedar en el pasado. No lo necesito. Y él no me necesita a mí. Ya no. La vida de Sofía continuó, siguió trabajando y su vientre siguió creciendo. Estaba en paz. Tenía a su hijo y tenía su dignidad. No era una víctima, era una sobreviviente. Era una mamá y estaba feliz. Y sabía que, de alguna forma, el destino los uniría de nuevo. No sabía cómo, pero sabía que un día ella y Javier se reencontrarían y que, un día, tendrían que confrontar su pasado. No sabía si sería un reencuentro de amor o de odio, pero sabía que, de alguna forma, tendrían que lidiar con la vida que construyeron y la vida que perdieron. El abogado de Javier la encontró. Le ofreció una casa, dinero, educación. Sofía, con la dignidad que la caracterizaba, rechazó todo. Dígale a su cliente, quien quiera que sea, que no necesito nada. Tengo a mi hijo y eso es todo lo que necesito. Dígale que puede quedarse con su dinero. No lo necesito. El abogado, sorprendido con la respuesta de Sofía, intentó insistir, pero ella fue firme. No quiero. Por favor, dígale que le deseo lo mejor, pero que no necesito nada. La actitud de Sofía, su dignidad, fue el mayor castigo para Javier. Él, que pensó que el dinero podía comprar la redención, descubrió que el dinero no compra la dignidad y no compra el perdón, y supo, en ese momento, que era un hombre quebrado y que nunca podría ser reparado. Javier se enteró de la negativa de Sofía y su corazón, que él pensó que era de piedra, se rompió. La respetó aún más. Sabía que era una mujer fuerte y que era una madre. Sabía que su hijo tendría la mejor mamá del mundo. Sabía que, de alguna forma, la perdió y que nunca más la encontraría. La única cosa que podía hacer era respetarla y seguir adelante. Sabía que, de alguna forma, la vida de ellos se separó y que nunca más se encontrarían. Pero sabía que, de alguna forma, la vida de Sofía era la suya y que la vida de su hijo era la suya. No la buscó de nuevo, no la vio de nuevo,
pero sabía que, de alguna forma, siempre la amaría. Era un millonario, pero era un hombre quebrado, y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante. La vio de lejos, en un parque. Estaba con su hijo, un niño de unos 5 años, que corría y reía. La risa de él era la risa de Sofía. Javier se sentó en un banco, observándolos. Se sentía como un extraño, un fantasma. Se sentía como un hombre que perdió su vida. El niño corría hacia ella y la abrazó. Sofía lo tomó en sus brazos y lo besó. La escena, simple y pura, fue la prueba de que él no era el padre de ese niño. El niño no lo conocía, no tenía su mirada, no tenía su sonrisa. El niño era el hijo de Sofía y el padre de él era un hombre que no conocía. Javier se sintió como un intruso. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Él no era el padre de ese niño. Era un hombre que cometió un error que le costó la oportunidad de ser padre. Él nunca la vio de nuevo. El tiempo pasó y Javier se convirtió en un hombre diferente. Se convirtió en un hombre más humilde, un hombre más humano. Se convirtió en un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario. Se convirtió en un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Donó millones a instituciones de caridad, a orfanatos, a escuelas. Se convirtió en un hombre que, en la cumbre de su riqueza, se sentía el más pobre. Se convirtió en un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Y sabía que, de alguna forma, su vida era la de Sofía y que la vida de su hijo era la suya. No la buscó de nuevo, no la vio de nuevo, pero sabía que, de alguna forma, siempre la amaría. Era un millonario, pero era un hombre quebrado. Y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante. Se sentó en su oficina, años después. Era un hombre más viejo, con el cabello canoso y con el rostro lleno de arrugas. Miró la vista de la ciudad, la misma vista que antes le daba una sensación de poder y control. Ahora, la vista parecía un recordatorio de su insignificancia. Se sintió como un fantasma, flotando entre la vida y la muerte. Se sintió como un hombre que perdió su alma. Se sintió como un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario. Se sintió como un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Abrió el cajón de su escritorio y tomó una fotografía arrugada. La fotografía era de él y de Sofía años atrás en un festival. Sonrió, una sonrisa triste, y la volvió a poner en el cajón. La fotografía, desgastada y con los bordes arrugados, era el último vestigio de un amor que él juzgaba haber muerto. Pero lo que él sabía es que el amor nunca muere, solo se transforma. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró la ciudad que conquistó, pero la ciudad que nunca amó. Era el rey de un reino de soledad. Se sintió como un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario. Se sintió como un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Cerró los ojos y recordó el olor a jazmín, la sonrisa de Sofía, la promesa que hizo. El dolor era insoportable, pero él sabía que era el dolor que merecía. Era un millonario, pero era un hombre pobre, un hombre que perdió su camino, y sabía que, de alguna forma, su vida se separó y que ellos nunca más se encontrarían, pero sabía que, de alguna forma, la vida de Sofía era la suya y que la vida de su hijo era la suya. No la buscó de nuevo, no la vio de nuevo, pero sabía que, de alguna forma, siempre la amaría. La vida siguió, él en su trono de soledad y ella en su vida simple con su hijo, él con su riqueza y ella con su dignidad, él con su arrepentimiento y ella con su paz. Lo que tenían en común era el pasado, la historia que compartían, la historia que nunca podrían borrar. Era un millonario,
pero era un hombre quebrado. Era un hombre que perdió la única cosa que necesitaba y sabía que, de alguna forma, su vida era la de Sofía y que la vida de su hijo era la suya. Era un millonario, pero era un hombre quebrado y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante. Era un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante y que él nunca más la encontraría. La transformación de Javier fue perceptible. Se convirtió en un filántropo, un hombre que usaba su riqueza para ayudar a los demás. Se convirtió en un hombre que, en la cumbre de su éxito, se sentía el más pobre. Se convirtió en un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Donó millones a instituciones de caridad, a orfanatos, a escuelas. Se convirtió en un hombre que, en la cumbre de su riqueza, se sentía el más pobre. Se convirtió en un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Era un millonario, pero era un hombre quebrado, y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante. Era un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario, y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante y que él nunca más la encontraría. Años pasaron y el nombre de Javier de la Vega se convirtió en sinónimo de filantropía. Construyó hospitales, escuelas, orfanatos. Usó su dinero para hacer el bien, para intentar redimirse. Se convirtió en un hombre que, en la cumbre de su éxito, se sentía el más pobre. Se convirtió en un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Era un millonario, pero era un hombre quebrado y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante. Era un hombre que, en la cumbre de su éxito, era el más solitario y sabía que la única cosa que podía hacer era seguir adelante y que él nunca más la encontraría. El desenlace de la historia no fue de reencuentro, sino de redención. Javier, el titán herido, encontró su paz al ayudar a los demás. Nunca se reconcilió con Sofía, nunca conoció a su hijo, pero la transformación interna fue definitiva. Él, que pensó haber ganado todo, en realidad había perdido la única cosa que importaba, la oportunidad de ser padre, de tener una familia. Él, que pensó que el dinero era la única moneda real, descubrió que el amor y la dignidad son las únicas monedas que realmente importan. La historia de Javier y Sofía fue una historia de arrepentimiento, de pérdida y de redención. Una historia que muestra que, a veces, la mayor riqueza de un hombre no es lo que tiene en su cuenta bancaria, sino lo que tiene en su corazón. El legado de Javier no fue su imperio, sino su cambio. Se convirtió en un hombre que, en la cumbre de su éxito, se sentía el más pobre. Se convirtió en un hombre que, en su búsqueda de poder, perdió la única cosa que necesitaba. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la vida nos da la oportunidad de redimirnos, de convertirnos en mejores hombres, de convertirnos en humanos. La historia de Javier y Sofía es una historia de arrepentimiento, de pérdida y de redención. Una historia que muestra que, a veces, la mayor riqueza de un hombre no es lo que tiene en su cuenta bancaria, sino lo que tiene en su corazón. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, comparte y suscríbete.